Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 32 minutos, 6 de la mañana 32 minutos. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles, especialmente en este día en la que vamos prácticamente ya contando las horas y los minutos para esos momentos inolvidables, nostálgicos, emocionalmente hablando, como es la cena de Navidad en familia, para quienes están desde luego bajo esa proyección, así como también acompañar del sufrimiento de quienes a lo mejor no tengan las condiciones que otros tienen, acompañarla y ser solidarios con aquel que pasa momentos difíciles. Pero lo importante, y lo conversaba, ya les voy a presentar a nuestro invitado, lo conversaba, lo importante es mantener esa fe firme en la convicción de que hay un Todopoderoso que nos puede ayudar, que nos motiva a poder enfrentar desde luego con mucha fe las situaciones que podemos estar pasando. Así es que desde ya, bienvenidos. Esta mañana quiero darle también la más cordial bienvenida al sacerdote y comunicador, director de Radio Fe y Vida, al padre Edwin Baños. Gracias por acompañarnos, padre, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Buenos días a todos los salvadoreños que en esta mañana ya están dispuestos en este prestigioso programa para reflexiones de Navidad y de fin de año. En la segunda parte, imagínense yo anunciándolo, hablando sobre turismo, porque así es, tenemos que aprovechar en las vacaciones ambas cosas, pero lo primero es Dios. Quiero agradecer, Ernesto, la invitación, y ya es tradicional en el tiempo de Navidad, pues compartir en este programa. Así es, en efecto. Muy bien me definió usted la presentación del programa, así, Reflexiones de Navidad, ¿verdad? Yo creo que estamos viviendo el momento quizá cúspide de nuestras vidas, emocionalmente hablando. Y sé que por ella pasan, y por eso hice hasta cierto punto esa breve intervención en la que seguramente unos estamos mejor que otros, pero no hay que perder la fe, ¿no? Sí, efectivamente, cómo recorremos nosotros la vida. Escuchaba una reflexión que siempre se esfuerzan los líderes sociales, los líderes políticos y por supuesto nosotros los líderes religiosos en buscar la igualdad, porque todos somos hijos de Dios, todos tenemos los mismos derechos, los mismos deberes, hombres y mujeres totalmente diferentes, porque Dios así nos pensó y nos creó, pero igual en dignidad. Sin embargo, lo que señala Ernesto es que las desigualdades cada vez se amplían más en rango. Y vemos a la familia de Jesús, también ya en nuestra época lo podemos poner en esas categorías que tenemos, ¿no? La clase baja, la clase media, la clase alta. Es una familia pobre. Se señala que en la presentación llevan 2 pichones para presentar en ofrenda, y eso era signo de una familia de baja posición económica. Lo vemos también en la posada. Quiere decir que no tenían la posibilidad para estar en un hotel, sino que está en un lugar común. Ahora en noviembre, Ernesto, estuve en Tierra Santa y siempre hay detallitos que uno descubre el Evangelio. Permíteme contarte uno. Y es que por años yo había pensado que al decir no había posada es que no los dejaran entrar, es que nadie pudo ceder un lugar para que estuviese Jesús y María embarazada y a punto de dar a luz. Y ese tipo de reflexiones, qué gente más inhumana. Pero decía el guía, no,
esta expresión del Evangelio, que no había sitio para ellos, es por el momento especial de dar a luz. O sea, normalmente una mujer no da a luz enfrente de un montón de gente, ¿no? Entonces, que no había sitio quiere decir ese lugar adecuado. Entonces, José y María lo que hacen es retirarse un poquito, estar en una gruta, en una cueva, estar en un establo, pues sencillamente apartados de no estar entre la multitud. Linda me la imagen, encanta. por cierto, que nos han, no sé si la podemos poner, ahí está, ¿sí? Que un poco, en resumen, o describe parte o suma al análisis que está haciendo sobre... Sí, me encanta eso. Comenzó en un establo, en una familia marginada. Diría, sí, ¿no? El Papa Francisco dice esta frase. Por expresiones también del Evangelio, como dice el discípulo Natanael, ¿no? De Nazaret puede salir algo bueno. O sea, ya marginándolos no solamente como personas, como familia, sino también como un pueblo. Ellos están en Nazaret, en el establo, y están entre la mayoría, porque eso lo vemos nosotros, Ernesto. O sea, hay gente que no está entre la mayoría, sino que están en lugares pues exclusivos, especiales. No todos dan a luz, por ejemplo, en un hospital nacional. Ahora cada vez menos, ¿no? Pero en todo este tiempo, años anteriores, las mujeres daban a luz en sus casas. En sus casas. Y yo nací en casa, le confieso. Sí. Le voy a preguntar a mi mamá. No sé, yo nací en casa. Conocida con la partera, sí. Y aquí estamos, ¿no? Y felices y tranquilos. Entonces, esa es realidad que también vivió la familia de Nazaret. Pues Navidad es para eso, es para que echemos una reflexión, la mirada. Así es, pero hay cosas, digamos, como reales que surgen en la practicidad de lo cotidiano. Y son las cosas que también, como sacerdote, como representante de la Iglesia Universal, no puede invisibilizarla. Por ejemplo, cómo cerramos este año, desde el punto de vista de sociedad que somos. Sí, hemos venido en un año, quizás lo más indicativo ha sido la firma de decretos continuos en este régimen de excepción. Y hay una doble vía, le llamaría yo, de aquellas familias que están sufriendo a causa de la captura de sus miembros, que con mucha probabilidad han delinquido y que por justicia pues deben pagar esos delitos y también que sean reinsertados en la sociedad. Y por otra parte está la familia que ahora goza de mayor seguridad, que ahora goza de mayor paz. La sociedad siempre quiere paz. El Papa Francisco, en su tradicional mensaje que da a la curia romana, dice eso. Estamos en una época en que necesitamos más paz. O sea, no es una continua guerra en la que vivimos y probablemente unos gocen de más paz en su familia, en su trabajo, a su alrededor, en su interior, pero nosotros lo podemos comprobar como salvadoreños. Ahora vengamos a esa realidad, ¿no? Donde está la familia gozando y disfrutando un poco más de su seguridad y de su libertad también en sus colonias, en sus barrios, en sus ciudades. Está esa doble parte. Unos ganan y otros pierden. Pues, así es la vida. No sé si encaja un poco, es decir, tenemos, y ahí están los resultados, no es cuestión de inventos, sino más bien ver la practicidad con la que uno se encuentra en la calle y ve la expresión
de seguridad o de comentarios que la población hace frente a este tema de la inseguridad que ha colmado por muchos años en nuestro país y que ha venido creciendo. Creo que ahora los niveles, y lo decían las autoridades, hemos tenido este mes con bajas en el número de homicidios. Es decir, la violencia ha sido bastante neutralizada, ¿no? Sí, ese ha sido un buen camino el que hemos recorrido durante este año. Y lo más importante, Ernesto, es que debe decirlo y debe expresarlo la familia. Porque así lo voy a decir en este mismo programa con otros temas que retomemos. Tiene que decirlo la familia, o sea, aquel que le llegan las repercusiones de todo lo que se hace alrededor. Y eso lo llevaría también en el ámbito de nuestra fe, de la vivencia de nuestra fe. Ahora el Papa Francisco en este mensaje dice unas palabras: no basta con que nosotros denunciemos problemas que incluso estén sucediendo en el interior de la iglesia, o que nosotros denunciemos lo que está sucediendo en el interior de nuestro país. Muchos pudiesen caer en el error de pensar que así han solucionado el problema. No lo es, dice el Papa. Se trata de que nosotros no seamos un problema, que nosotros cambiemos. Él utiliza la palabra y somos nosotros los que debemos convertirnos, hacer la diferencia. El Papa tiene esos tiros tan certeros cuando dice, por ejemplo, para esta época, es que la Navidad eres tú, y lo expande. La Navidad eres tú para el otro. O sea, cómo nosotros debemos hacernos la Navidad con un corazón bien dispuesto, con un corazón sereno, reconciliado, no solo perdonando, sino también perdonándonos, porque una vez la hagamos nosotros, vamos a poder hacerla a los demás. Porque si no, es solo un paso el que hacemos y no tiene ninguna repercusión en nuestra vida y menos en los demás. Entonces, el llamado es urgente para que nosotros veamos lo que acontece a nuestro alrededor y también en nuestra vida en esta época de Navidad, ¿no? Usted es un sacerdote que le toca dirigir una iglesia en el occidente del país, estar al frente de la dirección de una estación radial. Logra palpar bien el pulso de cómo está el salvadoreño hoy en día, ¿no? Y en ese mismo sentido tendrá el hecho de estar muchos contentos porque estamos en estamos en una coyuntura de fiestas de fin de año, de Navidad, pero también hay aspectos como tan puntuales como los que mencionábamos, el tema de la seguridad y otros que rodean desde luego el entorno de esa sociedad, que es la parte económica. Hoy el tema de las pensiones, que se ha vuelto también otro punto, digamos, neurálgico en la discusión que se tiene por las mayorías, porque es una población muy fuerte a la que la incidencia y el impacto pues acarrea el tema de las pensiones. Se escucha de todo y sabes, lo que yo más pregunto es cómo estamos con las leyes y cómo nos permite como sociedad, diré, rodar, o sea, cómo caminamos, si vamos sobre ruedas y que efectivamente pueden avanzar o de repente están entrampadas. ¿Qué es lo que sucede? Pondré dos ejemplos. El primero es de una felicitación que recibí de una persona y me dice: padre, quiero agradecerle por lo que usted ha dicho en los medios, porque es una realidad la que nosotros vivimos. Y me dice: pagaba 25 centavos para salir de la colonia, pagaba 25 centavos para entrar a la colonia y en el interior tenía que pagar parqueo. 3, ¿no?
uno. El segundo es un dolor que tenemos porque recibí la noticia de que un joven había sido capturado. Un joven al que yo conozco, lo he visto durante años, un gran servidor en la parroquia, lo que yo externamente puedo ver, y recibí la noticia que había sido capturado. Entonces, con toda la prudencia, vamos a ver por qué ha sido. Le llamé a un abogado. También, normalmente siempre hago eso, fíjate, Ernesto. Los abogados como que lo detienen a uno en impulso, ¿no? Entonces le llamé a un abogado y me dice: padre, si ha habido captura por demanda, pues no es sencillamente porque estaba en la calle, porque no andaba su documento de identidad, o porque estaba con personas que eran sospechosas. Aquello de que pasando iba y pudo pasar algo, ¿no? Entonces me dice: si hay una demanda, lo primero que tenemos que saber por qué es. Y entonces averiguamos, incluso fue mi hermano sacerdote con un abogado, y efectivamente había una demanda. Una denuncia. ¿Y qué es lo que sucede? Nos dijeron que eran los procesos normales. Entonces nosotros queríamos ayudar a que el proceso de lo que había acontecido fuera normal. Para no convertirse eso en una violación de derechos a la que concurre mucho el discurso de otros sectores también. Voy a tratar la manera de hacer un equilibrio en sí, esto, ¿no? Eso es lo que quiero decir, porque la pregunta es bien exacta la que me hace, ¿no? Usted logra palpar eso, cómo camina la sociedad. Entonces, acabo de estar, hoy es jueves, ¿no? Pues hace 2 días estuvieron los iracundos en Metapán. El grupo Uruguay. Exacto, y normalmente no es que salga a eso, pero escuchar esa música me recuerda siempre a mi madre, que los iracundos por siempre, ¿no? En la radio. Entonces estuve ahí, y lo primero que hace es acercarse un señor y me dice: a usted lo he visto, y dice: qué bueno que se mete entre nosotros. Y esto es lo que vivimos nosotros. Y como te imaginas, siempre señala la gente que lo que quiere es divertirse y estar sanamente, caminar entre otros, hablar. Y a mí me llama la atención porque en nuestro parque y central me pude encontrar con muchos hermanos que vivimos la fe, y ahí estamos divirtiéndonos sanamente. Y vaya casualidad o sorpresa que me encuentro con 3 hermanos sacerdotes más, y con lo que me veo, comparto. O sea, puedo palpar también eso. Hay otras situaciones, Ernesto, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos de encuestas, ¿no? Que ponen siempre los niveles de que cristianos, evangélicos y católicos. Yo eso lo veo siempre con una gran prudencia, porque pienso y lo creo que nuestro trabajo y nuestra misión es el anuncio de la palabra de Dios, es proponer el evangelio, nunca imponer, y respetar siempre la libertad de la persona. La libertad de credo. Sí, mucho cuidado con esto, porque el Papa señalaba un detalle y a mí me llamó la atención. Tú dices libertad de credo. Perdón, lo ocupé porque eso es lo que escucho. Sí, pero es correcto, sí, es correcto, pero el Papa hacía una diferencia y a mí me gustó para sumar a esto que nosotros decimos, ¿no? Y dice el Papa: libertad de religión. ¿Y cuál es la diferencia? Porque libertad de credo tenemos nosotros aquí en países netamente cristianos. O sea, El Salvador es un país laico. Sí, laico, legalmente hablando o socialmente hablando, pero cristiano.
Entonces, si tú preguntas, el 95 de personas van a decir que son cristianos, sí, ya sea evangélicos o sí, católicos. Pero otros países no. Allá nos topamos con la religión. Si es cristiana, si es musulmana, si es budista, si es judía. Entonces ya no es solamente de credo, sino de religión. Okay. Porque el problema viene ahí, Ernesto, cuando no te puedes convertir de una a otra. O sea, lo que no te permite. No es lo mismo, ¿no? Mientras que es importante esto en el ámbito, porque la persona debe gozar de esa libertad interior, no de hacer lo que quiera, sino la búsqueda de la verdad desde lo más profundo de su corazón. Padre, en concordancia con ese análisis sobre la realidad del país, tomando como punto de referencia el tema de la seguridad y otros aspectos que tienen que ver con esa sintomatología que expresa o que en un tiempo como el que estamos viviendo expresa la población. No sé si usted también se ha percatado de lo que en redes sociales se viraliza, videos donde hay grupos en algarabía o en estados emocionales diferentes, provocan situaciones de desórdenes. El último que vimos también de este suicidio de este joven que fue grabado, que alguien decía por ahí, el que estaba grabando pudo haber en su momento detenido, alertado, para que eso no ocurriera. Pero dejemos un poquito, por lo menos esto se conoce, si no se hubiera grabado, no se hubiera conocido, hubiera pasado por desapercibido. A donde quiero llegar yo es, ¿qué piensa usted sobre esa situación que está pasando? Pleitos callejeros de celebración hoy en el contexto de la fiesta del Mundial, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, que por cierto, en Metapán hubo un homicidio. ¿Sí? Justo, ¿no? en la celebración del Mundial, sí. ¿no? ¿Qué pienso? Ernesto, es muy indicativo que el porcentaje alto es de jóvenes. Y ahora la música, y ahora sumado a eso el alcohol y las drogas, viene a ser un descontrol, y con expresión muy popular yo voy a decir, viene a poner las cosas patas arriba. O sea, nosotros sabemos que una mesa tiene que estar con las patas hacia abajo, y que una mesa sirve o se utiliza para poner los alimentos y disfrutarnos. Si hablamos de la mesa del comedor, que tendría que ser una mesa, porque a lo otro le llamamos escritorio, o a lo otro le llamamos un taburete, lo que fuera, ¿no? Entonces, lo que sucede, Ernesto, es que hay un borbandeo de mensajes y mensajes que a las nuevas generaciones se les incita a hacer o a meterse en desorden. O sea, por ejemplo, escuchaba el mensaje de un pastor evangélico en Estados Unidos hablando de un muchacho que dice que canta, pero él dice que no es ni artista ni cantante, etcétera. Ya sabes a qué me refiero, Ernesto. No, sí, intuyo de la reciente visita que también hizo al país, ¿no? Ya, entonces me refiero a Bad Bunny. Entonces él dice que es el trabajo de una disquera de meterle millones a esta situación para exaltar una figura que lo que va a meter es sexo, alcohol y droga y cambio de mentalidad, o sea, de construcción en la mentalidad de los jóvenes. Entonces ahora es hacer lo que pueda explotar más emociones, pero no importando la destrucción del otro. Entonces cuando tú, Ernesto, me dices, el que estaba grabando el video pudo haber alertado,
o detenerlo. ¿Qué estás haciendo? Pero no, es que no le importa a él. Él sabe que grabando ese video va a tener miles de reproducciones. O sea que él, tal vez no lo diga, pero en su interior es, esto hasta me puede cambiar la vida a mí, a costa de la muerte de un hermano. Y no porque él le ponga armas, no le ponga una bala o una herida, no, sencillamente en grabarle un video, pero que indirectamente suicidio del otro, pero también, entre comillas, homicidio inculpable del otro. Pero es la mentalidad, o sea, así estamos. A eso se le suma otro tipo de pleitos similares que también vimos en ese contexto. Ya usted sumaba la muerte de alguien en el contexto de la celebración del tema de fútbol. Voy a hacer una pausa y seguimos un poco en el análisis de la, digamos, opinión que puede tener usted como sacerdote, como representante de la Iglesia Católica, de un año que sin duda alguna está por concluir y que es bueno hacer reflexiones como esta. Alguien podría decir, bueno, ¿y de qué estamos hablando hoy en día? Estamos hablando de lo que queremos, de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo debemos de hacer y mejorar las cosas de cara a lo que sería el 2023. Vamos a comenzar después de la pausa con lo de la tolerancia, porque en eso nos vamos a... El tema de tolerancia. El país, de acuerdo a las cifras oficiales, va cerrando con cifras en promedio comparativas con algo muy, muy importantes. Ya lo conversábamos. Hablamos de esto y otros puntos. 6:59 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos nuestra conversación con el padre Edwin Baños. Él es un comunicador de profesión, ¿verdad? Director de una estación radial católica de Occidente, ¿verdad? Y por supuesto también este día nos acompaña en una reflexión sobre el estado actual de la sociedad, del país, que creo que es oportuna hacerla, sobre todo porque queremos en estos programas que este servidor le ha tocado dirigir, siempre dejar valores agregados, no solo para encontrarnos con una realidad que a veces se distorsiona por malos ejemplos, por malas actuaciones, por malas políticas, pero también por buenas acciones y buenas políticas, de lo cual pues sin duda alguna ya hemos comentado, hemos hablado del tema de cómo se ha logrado neutralizar parte de uno de los grandes flagelos que históricamente ha tenido el país, que es el tema de la violencia, pero ahora surgen otros elementos que lo dejamos en el tapete, el tema de la falta de tolerancia hoy en día. Ver cuadros muy significativos en redes sociales de violencia entre jóvenes, pleitos, agresiones. Vimos uno en el centro de la capital donde quebraban envases y se daban. Sí. O sea, ¿qué falta todavía? O no es un problema de autoridad, es un problema de personalidad. Sí, definitivamente. Que siempre viene por ejemplos, ¿no? También. Ejemplos de otros. ¿Sí? De la violencia que se genera desde otro ángulo. Usted me ponía el ejemplo de este poeta de la música. Sí, peyorativamente hablando, ¿no? Sí, pero también en el seno de la familia, Ernesto. O sea, de repente los vecinos se dan cuenta, ¿no? Grita uno por un lado, grita el otro por el otro. Eso va metiendo en la cabeza de alguien y de repente se encuentra en un bar, ha ingerido unas 2, 3 cervezas, se le sube la sangre y ya es intolerante con quien se le ponga también enfrente. Pero Ernesto, en este segundo momento, después de la pausa, nuevamente agradecer la invitación y saludar a todos los que están en sintonía de este programa, en estas reflexiones de Navidad y de fin de año. Hablemos sobre la tolerancia, que es lo que quedábamos con esto que vemos, que está afectándonos, sobre
el ejemplo de San José. Leemos en el Evangelio que cuando él se da cuenta de que la Virgen está embarazada, él decide dejarla en libertad. Esa es la traducción exacta. No repudiarla ni abandonarla, sino dejarla en libertad ante misterio tan grande. José no era un ignorante de la promesa de Dios, de una obra de Dios. ¿Y por qué lo pongo como base para la tolerancia? Porque José, si él lo dice, esa jovencita debía ser lapidada, es decir, muerte a pedradas, literal. La misma Virgen María sabía que en la aceptación que ella hacía al ángel ante el mensaje de Dios, hágase en mí según tu palabra, con qué cara le iba a salir a sus padres y con qué cara le iba a salir a su esposo. Pero ese ejemplo de tolerancia, a veces, Ernesto, no tenemos que hablar, que gritar. A veces tenemos que apartarnos. O sea, aquello de el sabio mira el mal y se aparta. O sea, si el otro, el mensaje del Evangelio de tolerancia más fuerte, si uno te pega en una mejilla, tú ponle la otra. Eso no quiere decir pongo la otra para que me pegues en la otra. No. El mal debemos de pagarlo con bien. Y el bien algunas veces va a ser silencio. Nuestro bien algunas veces va a ser apartarse, agacharse. Pues sí. Entonces, de repente puede haber mucha gente violenta, hay gente que se emborracha, hay gente que se endroga, pero tú no eres de eso. O sea, tú eres el que tienes que hacer la diferencia. O otro se te atraviesa, otro iba distraído y se pasó un alto, ya ahí estaba la luz amarilla y aceleró más. Déjalo que se vaya. Yo creo que viene bien en este mensaje de la tolerancia, Ernesto, esta expresión: debemos de manejar a la defensiva. Y ya no me refiero al vehículo o a la moto, sino que me refiero a nuestra vida. Y creo que eso va a dar fuente de tolerancia en nuestra vida. Pensémoslo bien, es Navidad y un cambio y una actitud de conversión tiene que haber en el interior de nuestro corazón. Cada uno. Sujetos golpeándose a puño cerrado, lanzando botellas y con la misma golpeándose con estas botellas quebradas. Sí, vi ese video. Realmente impacta, ¿no? Ha quedado grabado, Ernesto. A mí me da una cosa decirlo, pero esto pasó aunque no hubiera sido grabado. O sea, pueden haber muchas más cosas que nosotros no hemos visto y mejor es que no las veamos. Pero no es un problema de autoridad, es un problema de intolerancia. Sí, es que está en el interior de la persona. Mira, Ernesto, ahora el tema de las relaciones amorosas, digamos, ¿no? Trae mucha intolerancia, ¿no? Y puede ser también el ámbito de la mujer, entre las mujeres, o ámbito entre los hombres. También pueden haber otras causas como los mismos negocios, ¿no? El mismo que está con sus empresas o sacando adelante su emprendimiento y no es capaz de tolerar, ¿no?, lo que puede estar a su alrededor. Y te cuento algo, una señora tiene su tienda y es muy fuerte y es su trabajo, pero una vecina comenzó a vender tortillas, sacó su plancha, su emprendimiento, a vender tortillas, y la de la tienda saca su plancha y comienza a vender tortillas.
Pero eso no queda ahí, sino que ya la convierte no solamente en su competencia, sino también en su enemiga. En su rival. En su rival. ¿Y eso por qué? Debemos de alegrarnos porque otros también quieren sobresalir, piensan en su familia. O sea que si hay algo que es cáncer en la sociedad, es el desempleo o es el acomodamiento. ¿Qué hace una persona encerrada en casa sin hacer nada? La pregunta es irónica. ¿Qué hace? Porque en la realidad es ¿qué no hace? Metida en su computadora o en su celular o en su máquina de juegos. O sea, eso, ¿no? En vez de producir y de construir y de dar un servicio a la sociedad y de pensar en el sostenimiento de su familia, creo que nosotros deberíamos de apoyar mejor, ¿no? ¿Cómo debemos de cerrar este año y abrir el otro? ¿Con qué expectativa? Sobre la base y la construcción de poder tener una sociedad diferente, con un modelo de pensamiento diferente a lo que mejor tenemos ahora, más pasiva o más activa, a su criterio. Cerrémoslo, Ernesto, y abramos el otro con una gran libertad para expresarnos, pero con un respeto hacia el otro, aunque no piense igual que yo, aunque sea de otro color o profese otro credo. Expresémonos, pero con un gran respeto, porque todo lo que va en nuestras redes sociales, todo lo que va al aire, en los medios, todo lo que nosotros podemos potenciar hacia el otro, tiene que ser una riqueza. Entonces, y yo creo que las autoridades actuales escuchan, Ernesto, y leen mucho, porque si de algo son especialistas en nuestros actuales dirigentes en la política, es en los medios. Y yo recuerdo, o sea, una persona que hace una petición, se le cumple. Pero alguien que haciendo falsa oposición, critica algo o dice algo de mala manera, insultando, pues no se le va a resolver. Entonces ese mensaje sí quisiera dejarlo. Siempre que nosotros nos expresemos libremente, hagámoslo con mucho respeto. Pero es importante, y te lo dije, Ernesto, que diga la familia, que lo digan todos los ciudadanos, si tenemos mayor seguridad, si tenemos mayor paz, si tenemos buenas pensiones, si esta reforma llenará llenará la mayoría de expectativas, porque el ser humano siempre quiere más y luego en las acciones humanas siempre son imperfectas. Entonces eso, expresémoslo. Hay buena educación, tenemos buena salud, con respeto. No porque no me atendió bien el médico en la clínica o en el hospital, comienzo a arremeter contra el ministro de Salud y contra el presidente. No, hay que decirlo, recibí esta atención o me faltó esta atención y me gustaría que esto se corrigiera. Creo que el respeto debería ser la mayor construcción en este año 2023 que vamos a emprender. Qué bueno, porque el alzar la voz desde la perspectiva de la reconciliación creo que viene siendo como la parte medular de lo más reciente que creo que estaba leyendo en las mañanas. Siempre busco actualizarme con relación a la preproducción que tenemos ya de nuestros programas. Y lo decía el Papa esta madrugada acá, pero allá ya un poquito tarde, en Roma, ¿sí, verdad? Así sí. Estamos, son 7 horas, creo. Donde decía pues que se debe de hacer como un alto y reflexionar bien en qué consiste el verdadero cambio que debemos de tener. Hablaba precisamente de que no solo de la denuncia, y usted creo que lo acotaba, debe de ser denunciarlo per se, sino que también
hay que hacer el cambio oportuno en nosotros para que podamos tener una mejor sociedad. Ernesto, una palabra, desearles feliz Navidad en este año 2022 y síganme en las redes, Padre Edwin Baños en el Facebook, y ahí ya más cerquita diré también feliz año nuevo para todos. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, le agradezco el que nos acompañe y nos pueda venir desde luego a darnos sus palabras, que son muy oportunas en un momento de mucha unidad, de mucha expectativa de cara a cómo cerramos un año y qué es lo que viene para el siguiente. Así que muchísimas gracias. Vamos a seguir siempre en contacto. ¿Cómo cerramos y cómo estamos en temas turísticos? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo cerramos nuestro ciclo económico desde la perspectiva turística? De proyección también de cara al próximo, pues eso lo conversamos con la ministra de Turismo en cuestión de segundos. Acompáñenme. Morena Valdés, ministra de Turismo, estará con nosotros para hacer un balance de trabajo correspondiente a este año que está por concluir. Pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Gracias, son las 7 de la mañana con 20 minutos, 7 de la mañana con 20 minutos. Ahora vamos a nuestra segunda parte del programa y conversamos con la ministra de Turismo, la licenciada Morena Valdés, para hacer un balance del año que está por concluir en materia turística. Sabemos que han habido una serie de actividades que ponderan muchísimo ese eje económico que determina y de la cual tiene mucho que ver el tema turístico. Ministra, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Buenos días, Ernesto. Siempre un gusto estar aquí en tu casa y obviamente con todos los salvadoreños que ven este programa. Sabemos que hay mucha diáspora viendo este programa, así que a traerles solo buenas noticias a todos los salvadoreños y obviamente a nuestros turistas internacionales que nos estarán visitando y que ya nos están visitando en esta época tan importante, como lo dijo el padre, después de esa reflexión, como le venía diciendo fuera de cámara, qué difícil venir a contarles sobre turismo. Ya quedó confesada después de esa reflexión. Bueno, quedamos confesados. Todos. Y me encantó el tema de la tolerancia, eso es bien importante también en el turismo. O sea, porque tenemos que ser tolerantes, responsables y además respetuosos de las otras culturas que nos están visitando, porque eso nos está sucediendo también en el sector turístico, nos están visitando de otras nacionalidades que a veces es como no tienen las mismas costumbres nuestras y es parte también del aprendizaje que estamos haciendo en el sector. Fíjese que es interesante la introducción del tema de la tolerancia porque tiene que ver mucho también en el contexto del rubro turístico, ¿no? Así es, sobre todo cuando se trata de generar diversión, no de generar violencia, ¿no? Porque muchas veces de los cuadros viralizados que hemos tenido últimamente ha sido en un momento de diversión el tema del mundial. Así ¿verdad? Es. Que genera una dinámica económica, especialmente en el comercio. Sí, eso es bien importante. También por eso es que nosotros le pedimos a toda la población salvadoreña y a nuestros turistas internacionales que, por ejemplo, si estamos celebrando y en estas fiestas navideñas y de fin de año que a veces nos pasamos de copas y queremos, por ejemplo, tomar un automóvil, que no lo hagamos. Mejor que seamos responsables y seamos tolerantes también con todas las personas que están, por ejemplo, en un restaurante, en un bar o en un sitio recreativo, y por eso siempre pedimos también la responsabilidad de cuidar nuestros destinos turísticos. Muchas veces nos pasa también que nos los dejan sucios y entonces, ¿pero por qué? Porque vamos a ensuciar nuestros destinos turísticos, porque vamos a ensuciar nuestra casa. A nadie nos gusta que nos vengan a ensuciar exactamente nuestra casa, así que va a ser bien importante toda esa parte que nos decía el padre de que en esta Navidad, precisamente como decía el Papa, lo decía el padre, ¿verdad? Que la Navidad somos nosotros mismos, ¿verdad? Somos, de verdad, mostremos de verdad esta también solidaridad que tengamos con nuestros empresarios turísticos, que obviamente no ha sido fácil esta recuperación post-COVID, lo decíamos precisamente fuera de cámara. Ha sido complicado para nosotros, obviamente, poder recuperar todo el sector, pero El Salvador ha sido uno de los destinos y que de verdad se ha recuperado y ha superado ingresos de divisas. Quiero cerrar un poco el tema de la tolerancia, porque con ese mismo énfasis es bueno recordar aquel viejo adagio, ¿no? O comentario popular. Es mejor decir que aquí pasó que aquí quedó.
cuando hay un tipo de situaciones como esa. Evitarla, es decir, evitar violencia, es mejor decir, aquí pasó que a decir que aquí. Sí, sobre todo porque estamos en época de Navidad, Así es. Fin de año, estamos para celebrar precisamente con nuestras familias, con nuestros amigos, así que definitivamente este toque que nos dio ahora el Padre de decirnos, por favor, disfrutemos sanamente, disfrutemos y de verdad en familia, con amigos y cuidemos nuestros destinos turísticos, es el mensaje que retomo precisamente de tu segmento anterior. Ok, usted hablaba de saludar a la diáspora y de que tenemos mucha audiencia. Y dijo, pues saludos hasta allá. No, pues les estamos diciendo que los estamos esperando, ¿verdad? Cuénteme un poquito cómo está el índice presencial de llegada de turistas y también de muchos salvadoreños que buscan una época como la que vivimos en este momento para unirse con su familia, ¿no? Reunirse con su familia. Sí, saludo a la diáspora porque es el principal turista que tenemos actualmente, obviamente. Nuestras estadísticas han subido incluso post-pandemia, o sea, previa pandemia. Previa pandemia nos venían más hermanos guatemaltecos y hondureños, ahora nos están viniendo más residentes en Estados Unidos. Nuestro top 5 es Estados Unidos con más del 50%. Hemos superado precisamente lo que teníamos antes prepandemia, que era un 30%. Después vienen nuestros hermanos guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses y canadienses. Así que, y casi la mayoría son salvadoreños radicados en el exterior. Es bien importante, ahí justamente estamos viendo 2 millones de visitantes internacionales hemos tenido hasta noviembre de este año. Nosotros esperamos tener más de 2.4 millones de visitantes a finalizar este año y equivalente a aproximadamente a más de 2.400 millones de dólares de ingresos de divisas. Aquí estamos viendo que ya en noviembre habíamos superado la meta establecida que nos habíamos colocado de 1.9 millones. ¿Y cómo nos colocamos esa meta? Un poco viendo también el comportamiento internacional, es decir, por eso la Organización Mundial de Turismo, no nosotros, la OMT, nos dice que nosotros somos de los países que más rápido nos hemos recuperado y que hemos incrementado nuestros ingresos de divisas versus el año 2019. Ahí vemos precisamente, me encantan todas las infografías que ustedes tienen, precisamente hemos superado más de 47% de la meta establecida en cuanto a ingreso de divisas y precisamente más del 50% de respecto a enero, noviembre 2021. Es decir, vamos superando y también versus el año 2019. Es decir, en ingresos de divisas lo hemos superado. ¿Y por qué? Porque nuestros salvadoreños radicados en el exterior ya vienen no solo ellos, los que se fueron, sino que vienen la segunda y la tercera generación, incluso solo hablando inglés, y vienen con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, vienen precisamente con conocidos y dicen vamos a ir a pasar nuestras vacaciones soñadas a El Salvador, y eso tiene mucho que ver con la seguridad. Me quitó la pregunta de lo que iba a hacer y me pone bastante eriza la piel, ¿no? Sobre todo cuando lo que percibo ahora es justo el hecho de que la visita de aquel salvadoreño promedio, que a lo mejor es un amigo que se fue, viene acompañado de sus hijas y a veces hasta de amigos, y ya es una generación diferente, pero que representa desde luego el vivero por el cual debe de ser una apuesta muy pero muy estratégica para país, que tiene que ver con mejorar las condiciones de infraestructura, de atención y preparación del personal para hablar inglés, porque ellos vienen hablando inglés y a lo mejor no, ¿verdad? No tienen el español bien desarrollado. ¿Por qué? Porque es una segunda, tercera generación, como usted lo dice. Sí, no, y aquí bien importante porque los componentes de nuestra estrategia ancla, que es Surf City, son 3. Infraestructura turística pública de primer nivel para atraer infraestructura turística privada de primer nivel. El segundo componente es nuestro recurso humano, que es lo que tú decías, no solo en inglés, sino que también poder capacitar y especializar en gastronomía. Por eso tenemos el proyecto GastroLab, porque ¿qué pasa ahora con los turistas? Ya vienen... Ya esta generación es otro, de verdad, y es otro chip. Muchos son veganos, vegetarianos. Vienen con ganas de venir a probar los curiles, como le dicen. Exactamente. Pero ya es otra generación. Entonces, ya tienes que preparar otros platos, no solo los típicos que tenemos nosotros aquí, sino que hacer fusiones. Eso lo estamos haciendo con GastroLab, en conjunto con el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Ya llevamos 3 GastroLab, llevamos una en Surf City La Libertad, en Surf City 2 en La Unión, y
obviamente en Santa Ana, que es otro destino turístico muy, de verdad, muy top que tenemos, porque, por ejemplo, el escalar el volcán Ilamatepec es uno de los destinos que más buscan precisamente los turistas, tanto nacionales como internacionales. Obviamente también caminar en nuestros pueblos como Suchitoto, o recorrer rutas como la ruta panorámica, o Alegría, ruta de las flores, todo lo que tenemos en Oriente. Estamos teniendo más oferta turística. Eso es importante decirle a los salvadoreños. Nosotros a través del Salvador.travel estamos colocando toda la oferta turística que estamos teniendo en cuanto a hoteles, en cuanto a restaurantes, en cuanto a guías turísticos, en cuanto a tour operadores, sitios recreativos y transporte turístico. Entonces, si ustedes quieren saber qué hacer en estas vacaciones, les invitamos a que naveguen en nuestro sitio web, porque nosotros estamos constantemente, precisamente, actualizando todos los destinos turísticos y qué podemos hacer en los destinos turísticos. Y es que en su momento, cuando uno comienza a desplazarse sobre el territorio, comienza a encontrarse con un nuevo, digamos, con un nuevo país en materia turística. Todas las inversiones que se están haciendo, voy a traer a bien el caso de mis pueblos queridos, Alegría, Santiago de María, toda esa ruta cafetera que creo que es importante ver cómo se han hecho inversiones, este mirador de cristal que tenemos en el caso de la finca. Me han invitado, tengo que ir. Sí, en la finca Rauda. Yo tampoco la conozco, yo espero conocerla hoy este fin de semana que esté por ahí. Al igual que otros restaurantes, como hablamos de la gastronomía, que muy bien pondera un buen plato, restaurante Terramar sobre la carretera litoral entrando casi a Usulután. Santiago de María, tuve la oportunidad de estar un fin de semana y visitar un restaurante que no tiene nada que envidiarle en cuanto a su infraestructura, su decoración a uno de la capital. Se llama Friends, ahí en Santiago de María. O sea, tenemos mucho. Pongo el ejemplo muy situado por lo que donde yo vivo, ¿no? Pero sé que todo el país tiene mucho que ver. Ahí está. Esta es la torre de cristal. Sí, excelente. Así se le llama, ¿verdad? Sí, me han invitado y yo tengo una gira pendiente en el oriente del país, en todos estos pueblos turísticos. Quiero ver la foto, quiero ver el selfie. Ya aquí me comprometo ahí con mi equipo, que tenemos que ir en el otro año. Y sí, la verdad es que recordemos que Sur City 2 no solo es la zona costero marina, sino que es conectar con nuestros otros destinos. Muchas veces me dicen, es que la ministra solo va a la playa. No, yo es el que le digo eso. No, pero no, estamos conectando precisamente con la montaña, con nuestros pueblos, las tradiciones. Veamos toda la agenda cultural que ha tenido el Ministerio de Cultura este año, la verdad, felicitar a la ministra de Cultura y a todo su equipo precisamente porque, bueno, estuvieron ellos haciendo una muestra culinaria precisamente en un sitio arqueológico en donde prepararon tamales y obviamente estuvieron utilizando todos los insumos nuestros y valorizando precisamente nuestra gastronomía. Tenemos el Muna de Noche, que es otra de las actividades que estamos haciendo en el marco del CIBART. Estamos desarrollando CIBART no solo en el centro histórico, sino que en la zona rosa, y entonces estamos activando también para que las personas lleguen y conozcan toda la muestra arqueológica que tenemos en los museos. Es decir, ahí justamente nos estamos viendo en CIBART del centro histórico con el que cerramos este año, el pasado 10 de diciembre, y la verdad es que llega muchísima gente, conoce también turistas internacionales que están recorriendo y que se dan cuenta que es un lugar seguro para estar visitando y recorrerlo. Entonces, de verdad la gente se impresiona. Tuvimos a la orquesta de la Naval, por ejemplo, ahí justamente enfrente de Catedral. Además, cerramos con el concierto de rock sinfónico del sistema de orquestas que tiene el Ministerio de Cultura. Además, el 11 de diciembre estuvo la Orquesta Sinfónica Nacional cerrando todo un circuito de conciertos que tuvimos. Yo digo tuvimos y así le digo a la ministra de Cultura, porque todos ya somos un equipo solo, integrado. Un solo equipo, exactamente. También medio ambiente, integrado. Todo lo que tienen en sus áreas naturales protegidas. A ver, interesante, si lo vemos desde el punto de vista de cifras que usted me mencionaba, alrededor de 2.4 millones de visitantes, una buena cantidad de divisas para el país. Hablamos de esto y otros aspectos elementales. Y quizás más puntualmente con el tema de Sur City 2, ¿no? Que es la parte de esa etapa y ¿qué podemos remarcar hoy con motivo de este momento especial en la que sin duda alguna pues muchos salvadoreños están
interesados en conocer todo este nuevo esfuerzo que se está haciendo para el oriente del país. Excelente. Son las 7:34. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en esta conversación con la ministra de Turismo, Morena Valdés, y hablábamos precisamente sobre cómo se refleja con la llegada de muchos salvadoreños, 2.4 me decía, ¿verdad? 2.4 millones es lo que esperamos a finalizar diciembre de 2020. De visitantes, llámese salvadoreños y también turistas extranjeros. Sí. Es que es lo bueno, que ahora los salvadoreños radicados en el exterior nos están recomendando, se sienten orgullosos. Se vuelven embajadores así como usted, que está siendo un embajador del turismo. Gracias. Que ya fuera de cámara decíamos Gracias que Ernesto me va a mostrar toda la parte de Oriente del país. Así es, sí, mi querido Oriente. No, la verdad que hablando de Oriente, decía de cómo está Sur City 2, ¿verdad? Porque creo que es una de las subsiguientes apuestas muy importantes para el oriente del país. Así es, bueno, decirte que justamente en Sur City 2, el presidente Bukele este año pues fue justamente a inaugurar la carretera nueva que va a conectar precisamente de Playa El Cuco a Punta Mango, que eso es algo que necesitábamos precisamente. Nunca nadie había visto el oriente del país, había sido una de las deudas que todos los gobiernos le habían fallado a toda nuestra población de Oriente. Yo lo digo con toda propiedad, al igual que tú, venimos años trabajando en este tema y sabemos que el oriente del país tiene un gran potencial turístico. Ahí tenemos playas que no solo son buenas para surfear, sino que playas en donde podemos tener recreación familiar, porque precisamente en toda esta zona no tenemos piedras, y si hay piedras están bien focalizadas. Además de eso, la ola es un poquito más baja en esta zona, pero siempre consistente. Por eso te digo, nosotros acabamos de tener un torneo de surf, el último que tuvimos en noviembre pasado, justo coincidimos con el Carnaval de San Miguel. Estaban llenísimos los hoteles, llenísimos los restaurantes en toda esta zona. Hay una gran dinámica de la economía local y precisamente de todo lo que se está viendo en el oriente del país. Antes no sucedía nada, hoy estamos haciendo no solo eventos, sino que estamos invirtiendo ahí en el oriente del país. Nosotros vamos el próximo año a iniciar ejecución con el préstamo BID, que ya nos lo aprobó tanto el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo, a quienes agradecemos por ser un socio estratégico en el desarrollo turístico del país, y obviamente un saludo a César Falconi del BID y todo su equipo que nos ha estado apoyando para que este préstamo histórico para El Salvador, y no solo para El Salvador, para la región, sea aprobado. Son 106 millones, que la mayoría en su porcentaje va a ser precisamente dirigido a inversión en infraestructura turística pública de primer nivel. Vamos a tener malecones ecológicos, duchas, baños públicos, como para que también todas las personas, tanto los visitantes nacionales como los internacionales, tengan acceso a las playas. También vamos a tener sistemas de tratamiento de aguas residuales. También vamos a tener capacitación a nuestros recursos humanos. Justamente nosotros, te decía en el segmento anterior, ya tenemos 3 GastroLab, una ya en La Unión, porque precisamente es uno de los destinos que más está siendo demandado. Nuestra gente del oriente del país, la verdad, está regresando con sus hijos y con sus nietos y con sus amigos, está recorriendo todos los destinos turísticos, y por eso es que están surgiendo más inversión privada en estos destinos. Todo lo que tú nos decías en el segmento anterior de nuevos restaurantes en Berlín, Alegría, Santiago de María, también en Morazán estamos teniendo más inversión, y obviamente en todas las playas que tenemos ahí, El Espino, Punta Mango, Las Flores. ¿Qué línea de acción y apoyo crediticio se tiene para este sector? Porque obviamente y lo decíamos extra cámara, ministra, el país, es cierto, no tenemos petróleo, pero tenemos, creo que nuestro petróleo es el turismo. Ver esas imágenes, eso es precioso, ¿no? Así es. O sea, ese es nuestro petróleo. Exactamente, y yo justamente recordaba compartía también con usted lo que me pasó justamente cuando el presidente me llama a la última entrevista, cuando me nombra ministra de Turismo. Decía precisamente que ellos sabían que el valor diferenciador, él y todo su equipo, el valor diferenciador que tenemos eran nuestras olas. Nadie había aprovechado ese potencial. Nosotros lo hemos hecho a través de
no solo inversión en infraestructura turística pública que estábamos haciendo ya, bueno, veamos todo lo que hemos hecho en Surf City y La Libertad, con el malecón, con la plaza gastronómica, con Sunset Park y lo que estamos haciendo con el muelle turístico y además el muelle artesanal que también va a ser revitalizado por el Ministerio de Obras Públicas, es decir, todo lo que se le está apostando para que la gente nos visite más y obviamente esto genera una dinámica de economía local porque ahí tenemos muchos emprendedores que le están apostando también a toda esa zona y precisamente el presidente me decía, bueno, nuestro petróleo es el turismo, con las palabras que usted muy bien lo decía al principio y fuera de cámara, porque definitivamente es nuestro valor diferenciador y obviamente es otro valor diferenciador, es cómo nos conectamos con los otros destinos, con montaña. Bueno, el segundo spot más visitado de nuestros destinos turísticos después de la playa es, por ejemplo, el volcán Ilamatepec. Escalar los volcanes es una de las cosas que más también piden los turistas internacionales, así que si usted nunca lo ha escalado, le invitamos que en estas vacaciones navideñas y de fin de año vaya a escalar el volcán Ilamatepec. Ahí está nuestro Parque Natural Cerro Verde, que es administrado por el ISTU y además en nuestra área natural protegida, que es también cuidada por el Ministerio de Medio Ambiente. Ahí estamos trabajando todos en conjunto para cuidar ese destino y también el mandato del presidente Bukele es eso, que cuidemos nuestro medio ambiente porque si nuestro petróleo precisamente son todos nuestros destinos turísticos, hay que cuidarlos. Por eso es que yo le pido a toda la población que si visitan nuestros destinos turísticos, por favor, no botemos basura, cuidémoslo, no dañemos nuestros destinos turísticos. Nosotros vamos a tener una agenda turística llena precisamente este fin de año, estas navidades y fin de años. El ISTU va a tener todos sus parques recreativos abiertos, el Ministerio de Cultura también. Le decía de la línea de crédito, de apoyo, porque se necesita para apoyar al empresario, sí, algún emprendedor. Digamos, en los pueblos encontramos cosas muy natas, perdón, no sé si el término, pero para entenderlo, muy propias de cada local, ¿no? De cada municipio, que pueden ser potencialmente explotados, pero se necesita también de un abrazo económico solidario, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Una de las cosas que justo después de pandemia nos pedían los empresarios turísticos en líneas de crédito, los 3 bancos del sector público, llámese Bandesal, Banco Hipotecario y Banco de Fomento Agropecuario, tienen líneas de crédito específicas para el sector turístico. Yo le invito a todos que si no las conocen, pues se acerquen a los sitios, exploren los sitios web del Banco Hipotecario, Bandesal y obviamente el Banco de Fomento Agropecuario. Y la otra cosa que también les invito es que estén muy pendientes de la ejecución del préstamo BID de 106 millones porque vamos a tener fondos no reembolsables para la zona oriental. Bueno, y hace unos minutos hablábamos sobre el tema de la llegada de muchos turistas y también otra de las cosas que me llamó mucho la atención es la llegada de esta nueva aerolínea con vuelo directo desde Canadá, Transat. Air Transat, sí, definitivamente es, bueno, al principio de la entrevista yo decía cuál era nuestro top 5 de visitantes, de los países donde nos visitaban y estaba Canadá en número 5. Obviamente nuestros queridos salvadoreños radicados en el exterior son los que más nos visitan de parte de Canadá. Tenemos una comunidad bastante grande y estamos teniendo esta aerolínea que ya existente, que antes venía solo por charters y ahora está viniendo esta línea aérea todos los jueves y ellos van a estar también precisamente analizando si vienen más días, pero hoy actualmente están viniendo todos los jueves. Justamente nosotros fuimos a inaugurar el pasado domingo en la final, que estuvo así de infarto, y ahí precisamente decíamos cómo esto nos va a ayudar para que vengan también más visitantes de Canadá y también importante decir que este es un turista que nos está dejando mucha divisa, o sea, es otro poder adquisitivo, tanto los de Estados Unidos como los de Canadá. Así es, la verdad que sí, y tenemos como una comunidad bastante grande de salvadoreños. Seguramente más de alguien nos está viendo precisamente claro que sí, hay mucha gente que en este momento nos escribe. Ministra, también hemos visto la llegada de cruceros ya también. Voy a hablar de esto cuando regresemos, voy a una pausa. Y hablando de potencializar zonas, no cabe duda que San Salvador también no solo concentra su atractivo en el sector del centro histórico con el proyecto SIVA, sino que también el tema de la zona rosa, que está teniendo una especie de remodelación
Gracias a la inversión privada, ahí nos sentimos muy orgullosos de Plaza Presidente, Presidente Plaza, ¿verdad? Que es un monumento de edificio precioso, y toda la infraestructura que acoge también en su entorno con Hotel Presidente y otros negocios. Creo que también es digno de reconocer que somos una ciudad capital que tenemos también mucho que dar también en materia turística. Voy a la pausa, no me cambie y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Decía de que tenemos el tema de cruceros, que también estaba viendo la visita de ellos recientemente. Importante decirle a la población salvadoreña que ahora El Salvador tiene una verdadera temporada de cruceros. Agradecer el liderazgo del presidente de CEPA, Federico Anliker, que de nada nos servía a nosotros promocionar y posicionar el país como un buen destino para los cruceros si no teníamos las instalaciones o no teníamos todas las estructuras. Y gracias al liderazgo de Federico Anliker, presidente de CEPA, pues, y trabajo en conjunto con la Corporación Salvadoreña de Turismo también, que a quien agradezco también a todo el equipo de Corsatur y obviamente del Ministerio de Turismo, porque hemos estado trabajando precisamente de la mano, también el Ministerio de Cultura. Es decir, aquí vienen varios actores claves: migración, aduana, las alcaldías en donde van los cruceristas precisamente a visitar ciertos destinos turísticos. Por ejemplo, uno de los tours que hacemos es en el centro histórico, lo que decías precisamente en el segmento anterior, que es uno de los destinos también más visitados ahora en el último tiempo, precisamente por todo el trabajo que ha hecho el alcalde. Ahí vemos a los cruceristas, van y se bajan, y generalmente se quedan 12 horas. Estamos justamente negociando para que se queden más tiempo. También otro destino son los que están dentro de la Ruta de las Flores. Ahí estamos en el centro histórico, y obviamente también les encanta bajarse del crucero y poder compartir con nuestra población, y también obviamente ellos lo que quieren es precisamente tomarse la selfie y de poder disfrutar y salir un rato. Los veo bailar seguidos ahí en el parque, ¿cómo se llama? En el Parque Libertad, ¿verdad? Exactamente, ahí tenemos muchos turistas. Se hizo viral, por cierto, una turista alemana bailando también con todas las personas que están en el centro histórico. Así que la verdad muy contentos, porque a ver, siempre va a haber detractores y van a decir que no es cierto, que no está siendo el turismo uno de los pilares fundamentales de la economía, pero yo te lo puedo asegurar, los datos lo dicen, no lo decimos solo nosotros. Incluso Lonely Planet, que es una de las revistas más prestigiosas del mundo sobre turismo, nos ha puesto como los 30 destinos recomendados a visitar para el año 2023, y eso no es que nosotros pagamos para eso, sino que ellos hacen un recorrido, ven cuáles son las tendencias turísticas y dicen, ok, El Salvador está siendo ese destino emergente que la gente está queriendo ir a conocer. Y obviamente cuando a mí me preguntan cuál ha sido el éxito, yo siempre digo, en primer lugar, ha sido todo lo que ha trabajado el presidente Bukele en el tema de seguridad, y obviamente también cómo nos está posicionando con diferentes noticias. Antes solo nos posicionaban con noticias de violencia, etcétera. Ahora podemos decir todos los salvadoreños que vamos a tener las vacaciones más seguras de todos estos últimos años. Ministra, y este tema me preguntan acá sobre GastroLab, que explique un poco quiénes pueden estar en estos programas. Excelente, me encantan esas preguntas porque eso quiere decir que la gente está interesada en capacitarse y especializarse. Decirles que tenemos 3 GastroLab, esto lo hacemos con el Programa Mundial de Alimentos. La metodología que utilizamos es la de ellos tienen ya un expertise sobre esto, y hacemos generalmente convocatorias y campamentos para las generaciones, ¿verdad? Esto es como cuando aplicás para la universidad, entonces tenés que pasar por un examen, precisamente se preevalúan, y generalmente las estamos haciendo siempre cada vez que rotan las generaciones. Así que estén pendientes en enero, en La Libertad, en Santa Ana, y precisamente también en La Unión. Entonces, lo que hacemos primero es con los empresarios, porque ellos nos están solicitando capacitar a su gente, y obviamente también la extendemos para toda la comunidad. Ok, y también a nivel privado, en el trabajo también INSAFOR apoya muchísimo
con programas de esta naturaleza también. Así es, bueno, y estamos viendo de qué manera el próximo año fortalecemos este programa, este proyecto de GastroLab, tanto con INSAFORP como con el Ministerio de Educación. Incluso en La Unión, nuestra GastroLab está en el Megatec La Unión, que la verdad es una infraestructura muy buena la que tenemos ahí, en todas las GastroLab, pero en La Unión estamos ya en Megatec. A ver, interesante, aquí tengo Ernesto, gracias por abordar el tema de la capital, no solo desde la perspectiva de inversión que se tiene en el centro, sino que también en zonas que en el pasado fueron turísticamente atractivas y que ahora lamentablemente se descuidaron, pero vuelve a relucir. Qué bueno que mencionas el caso de Presidente Plaza, que pertenece a tu grupo corporativo, me dice por acá, que viene a embellecer una de las importantes zonas turísticas que tiene la capital, especialmente con esa belleza de edificio que se tiene junto a otros negocios y sobre todo también los arreglos que se le están haciendo a las calles, porque entiendo que también es una inversión muy linda, muy bonita que se está dando y que eso le da otro toque a la capital, ¿no? Ahí está, eso es lo que hablaba. Después de eso creo que sí te van a dar el bono, Ernesto. No, sí, pertenece a nuestro grupo. No, me encanta. ¿Verdad? Bueno, decir que también nos hemos reunido con los empresarios justamente de la zona rosa. Estamos haciendo Sibart ahí, lo que mencionaba en el segmento anterior. Ahí no solo vamos a tener Plaza Presidente, sino que también vamos a Presidente Plaza, sino que vamos a también tener la Torre Humana, donde van a, que eso ya casi está lista, en donde vamos a tener turismo médico. Entonces yo creo que es bien importante todo lo que, el portafolio que se está creando. Exactamente, además tenemos más restaurantes ahí, más también hoteles que están surgiendo en la zona rosa. Decirte que según nuestras estadísticas, aproximadamente el 27% de nuestro inventario turístico, entre hoteles, restaurantes, guías turísticos, turoperadores o sitios recreativos, están precisamente en el departamento de San Salvador, seguido por el departamento de La Libertad con un 21%. Entonces lo que queremos también es fortalecer la infraestructura turística pública que ya tenemos en los departamentos y obviamente también trasladar todo este desarrollo turístico que a la larga nos trae una derrama económica en todos los otros departamentos que tenemos alrededor del país. Entonces, por eso yo les digo, paciencia, nosotros estamos trabajando muy enfocados, obviamente con nuestro programa emblemático que es Surf City, pero que es el ancla para atraer más turistas. Vamos con 5 torneos de surf precisamente el próximo año, en donde vamos a estar llenos completamente hasta San Salvador y muchos otros destinos turísticos. Venimos con los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, liderados por el presidente de honor del INDES, Yamil Bukele. O sea, vamos a tener muchísimas actividades y muchos congresos y eventos que nos están buscando, ahora nos buscan. Justamente ayer hablábamos con una organización, los Christian Surfer, y nos decían, nos han buscado para ser la sede de precisamente de nuestra reunión anual. Nosotros no lo pedimos, pero dijeron que como estamos haciendo tan buenos eventos en El Salvador, entonces nos estaban pidiendo como apoyos específicos, es decir, nos están buscando para ser sede de grandes eventos precisamente por la buena imagen que estamos teniendo a la hora de organizar este tipo de eventos internacionales. Bueno, el tiempo se me fue. Ay, sí, gracias. Ya nos tenemos que ir. Sí, le agradezco mucho porque nos puso, digamos, en el balance este tema del turismo, que como bien lo decíamos, es cierto, el país no tiene petróleo, pero sí tenemos mucho potencial turístico que explotar y que para eso se requiere no solo de la preparación, sino también de ese abrazo económico de desarrollo para poder hacer las inversiones pertinentes. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado, ministra. Gracias a ti, Ernesto. La verdad que siempre es un gusto estar contigo, un gran amigo de turismo y además un gran embajador también del sector. Así que invitar a toda la población salvadoreña, a nuestros turistas nacionales e internacionales, que disfruten de toda nuestra agenda turística y cultural que hemos preparado con mucho cariño, precisamente en todos nuestros destinos turísticos. Estar pendiente de las redes sociales del Instituto Salvadoreño de Turismo, del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Medio Ambiente, que estamos teniendo toda la oferta turística, colocándola en nuestras redes sociales. Cuiden nuestros destinos, por favor. De verdad nos merecemos tener nuestra casa limpia y obviamente que disfruten estas fiestas navideñas y de fin de año y que estén listos porque el año 2023 vienen muchísimas cosas más por qué sentirnos orgullosos desde el sector turístico. Un abrazo también fraterno a todos los empresarios del sector que sé que han sido resilientes, persistentes y de verdad han sido un ejemplo para esta
recuperación económica que estamos teniendo. Así es. Desde ya, pues muchas felicidades a todos. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.